Estimados estudiantes, una vez más los saludo por este medio. El día de hoy vamos a conversar acerca de la composición de funciones, función inyectiva, función inversa, función exponencial y función logarítmica. Iniciemos nuestra sesión 6. Acá, por ejemplo, tenemos una función que vamos a representarlo como una pizza. Y acá tenemos otra función que lo vamos a representar como una piña. Esta notación de f(gx), que es una función compuesta, o esta otra notación que es gfx, que es otra función compuesta, lo podemos interpretar en el primer caso como una pizza en el cual coloco trozos de piña. Eso indica f compuesta con g de x. Lo cual no va a ser igual a que yo ponga un trozo de piña o una piña y dentro trozos de pizza. No es lo mismo que en una pizza coloque trozo de piña o que en una piña coloque trozo de pizza. Son interpretaciones distintas. Introducción. En una compañía de celulares Ericsson, los ingenieros eléctricos han determinado que el costo total de elaborar Q unidades durante un día de trabajo viene dado por esta función. En un día de trabajo, durante las T primeras horas se fabrican Q de T igual 30T unidades. Aquí tengo una función que mide en un tiempo determinado el número de unidades producidas. Y aquí tengo otra función que según las unidades producidas me determina un costo determinado. ¿Se podrá expresar el costo de fabricación total como una función del tiempo? ¿Cuánto se habrá gastado en la producción después de 7 horas? Una pregunta interesante, ¿no? Pero aquí el costo está en función de la cantidad, y aquí la cantidad está en función del tiempo. ¿Será posible que el costo se escriba en función del tiempo? Bueno, este tipo de preguntas se va a poder responder en base a la composición de funciones, por el cual tenemos un quiz que usted realizará en la clase sincrónica con su docente respectivo. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante plantea y resuelve problemas de ingeniería mediante modelos matemáticos relacionados a su especialidad, haciendo uso de la composición de funciones, función inyectiva, función inversa, función exponencial y función logarítmica en forma ordenada y correcta. Veremos la composición de funciones, la función inyectiva, la función inversa, la exponencial, la logarítmica y algunas aplicaciones. Composición de funciones. Si tenemos dos funciones f y g, tenemos que x esté en el dominio de g, de tal manera que el g de x pertenezca al dominio de f, entonces definimos la función compuesta, el cual denotaremos f bolita g. De tal manera que f bolita g en x será los valores de g de x evaluados en f. Para que esté bien definido, el dominio de esta función viene a ser todos los x en R de tal manera que x pertenece al dominio de g, x está en el dominio de la primera función, y g de x está en el dominio de la función anterior, que es el f. Si este dominio existe y es no vacío, queda bien definido la función compuesta. Si aparece al revés, g compuesta con f, esta bolita sería compuesta, g compuesta con f, sería evaluar f de x y luego el resultado evaluarlo en g. El dominio sería todos los x que están en el dominio de g, luego para atrás todos los g de x que están en el dominio de f. Interpretación de la composición de dos funciones. Tengo, por ejemplo, la función g, que lleva un elemento, ¿no?, de su dominio de g en su respectiva imagen. Tengo la función f, de tal manera que tomas un elemento que esté en el rango de g y que también forme parte del dominio de f. Fíjese que este g de x está en el rango de g, pero también forma parte del dominio de f. De tal forma que ese g de x va a ser transportado a un elemento del rango de f. Es importante que ese g de x esté en el rango y en el dominio de f, o sea que la intersección del rango y el dominio, tanto de f como g, sea no vacío. Y ese elemento g de x sea transportado en f de g de x. Entonces la función compuesta lo que hace es llevar un elemento del dominio de g en un elemento en el rango de f. Pero para la buena definición necesito que el rango de g y el dominio de f sea no vacío. ¿Ok? No olvidar que f compuesta con g de x sería g de x evaluado en f. Y que el dominio de f compuesta con g son todos los x que están en el dominio de g y que el g de x esté en el dominio de f.
¿no? Que es lo que más o menos podemos ver acá. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Dado la función f de x igual a raíz de x y g de x igual a x más 1, halla la compuesta de f con g y la compuesta de g con f. Para hallar f compuesta con g, tenemos lo siguiente. F compuesta de g sería g de x igualado en f. Pero el g de x vendría a ser x más 1. Ese x más 1 lo evaluamos en el x de la función f. Sería raíz de x más 1. Eso sería f compuesta con g. El dominio de la función viene a ser, evidentemente, todos los valores en el cual la raíz sea positiva. La raíz es positiva para todos los números mayores o los x más 1 mayores o iguales que 0. Como el 1 pasa a sumar o restar, sería x mayor o igual que menos 1. ¿No es cierto? Me refiero a algo como esto. El dominio va a estar definido mientras que el x más 1 sea mayor o igual que 0. El 1 lo pasamos a restar, el x debe ser mayor o igual que el número menos 1. Los mayores iguales que menos 1 representan aquellos valores que van desde el número menos 1 cerrado al más infinito. Calculemos ahora g compuesta con f. Para eso, evaluamos primero f de x y luego lo evaluamos en g. Pero el f de x representa la raíz de x. Y la raíz de x lo reemplazamos en el x de la función g. Sería raíz de x más 1. Listo. Entonces, g compuesta con f sería raíz de x más 1, el cual estará bien definido siempre y cuando el x sea mayor o igual que 0. Eso significa del 0 cerrado al más infinito. Ejemplo número 2. Dada la función f y g, determine su función compuesta. Cuando cada función viene dado por pares ordenados, lo que tenemos que ver es la definición previa de la existencia de f compuesta con g. Para eso, primero hallamos el rango de g y también hacemos el dominio de f. El rango de g sería el 5, el 6, el 7, el 9 y el menos 1, que son las segundas componentes de g. Y el dominio de f sería las primeras componentes, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Teniendo el rango y teniendo el dominio, hago la intersección de ambos. Claramente ambos intersectan en los siguientes elementos. El 5 es común para ambos, el 6 es común para ambos, el 7 también es común para ambos. Oh, por cierto, también tenemos que el 9 es un número común para ambos. Vamos a agregar ese valor también. Aparte del 5, 6, 7, también tenemos el número 9. Agregamos esa condición más. ¿De acuerdo? 5, 6, 7 y 9. Ahora realizamos lo siguiente. Para poder encontrar los pares ordenados de g y f que tengan como segundas y primeras componentes al 1, 2, 3 respectivamente. ¿Qué significa esto? ¿No? Vamos a buscar aquellas funciones, ¿de acuerdo?, que tengan como segundas y primeras componentes a estos números 5, 6, 7 y 9. Sería así, ¿no? Aquí, disculpen, vamos a hacer esa pequeña corrección. Acá debería ser el número 5, acá sería el número 6, acá el número 7 y por acá el número 9. La disculpa del caso por esa pequeña corrección. Entonces, yo necesito que esta intersección del dominio y el rango sea un puente de conexión. El 5, por ejemplo, el 5 es un elemento de la segunda componente de G y el 5 es una primera componente del elemento de F. ¿No es cierto? Eso está acá, ¿no? El 5 es un elemento del rango de G y el 5 es un elemento del dominio de F. Está repitiendo. Entonces yo voy a conectar el número 2 con el número 4. Ese sería un elemento de la composición. 2 con 4. ¿No es cierto? Entonces recordemos la idea. He hallado el rango de G, 5, 6, 7, 9, menos 1. Hemos hallado el dominio de F, que sería 5, 6, 7, 8 y 9. Luego hemos hallado la intersección de ambos, que viene a ser el 5, el 6, el 7 y el 9. Ahora debo buscar ese puente de conexión. Como les venía diciendo, yo tengo, por ejemplo, en el caso del 5, voy a poner acá el número 5, ese 5, como estamos viendo, corresponde al rango de G, ¿verdad? El 5, y ese 5 es conectado ¿con quién? Con el número 2. O sea, sí, el 5 es conectado con el número 2. ¿No? El 5 es del rango de G. Y ese 2 viene a ser parte de, a ver, el 5 se conecta con 2. Y luego en el F el 5 se conecta con 4. El 5 se conecta con 4. Ese es en el F. ¿No es cierto? En ese sentido podemos ver que el 5 forma parte del rango de G y el 5 forma parte del dominio de F. Entonces, el 5 es como un puente de conexión entre el 2 y el 4.
Pues el 2 y el 4 es un elemento de la función compuesta f con g. Ahí está. Pudieron notar eso, ¿no? Veamos el siguiente caso, mira, para que me capte mejor la idea. Ya hice el análisis con el 5, ahora hacemos lo mismo con el 6. El número 6, vía G, ¿con quién se conecta? El número 6 se está conectando con el número 3. Y el número 6, vía F, ¿con quién se conecta? El número 6, vía F, se conecta con 5. El 6 es como un puente de conexión. ¿No es cierto? El 6 se conecta con el 3 gracias a la función G. Acá está. 3 con 6 con la función G. El 6 se conecta con 5 gracias a la función f. Y acá está. El 6 se conecta con 5 con la función f. Entonces, yo puedo ir de 3 al 5 directamente, tomando al 6 como un puente de conexión. Ese 3, 5 es un elemento de la función f compuesta con g. Vamos a verlo acá. ¿Ves? Ahí está. 3 se conecta con 6 con la función g. 6 se conecta con 5 con la función f. Entonces el 3 se conecta con 5 en la función compuesta. Análogamente ocurre con el 4, 7 y 7, 6. Aquí lo podemos ver, 4, 7, 7, 6. El 7 es el puente de conexión, el 4, 6 está en la función compuesta. ¿De acuerdo? Faltaría un puntito más por analizar. Porque faltaría analizar con el número 9. Por ejemplo, en el 9 tenemos así. El número 6 se conecta con 9 en la función g. El 6 se conecta con 9, ¿no es cierto?, en la función g. Y por otro lado, el 9 se conecta con menos 2 en la función f. 9 se conecta con menos 2 en f. Entonces yo tengo que el 6 se conecta con menos 2 en la función compuesta. El 6 se conecta con menos 2, pero en la función compuesta f con g. ¿Ok? Entonces, en la función compuesta tendríamos los siguientes pares ordenados. Tendríamos el par 2,4, aquí está, el par 3,5, el par 4,6 y el último par que vamos a agregarlo ahí también, que sería el par ordenado 6, menos 2. Aquí voy a agregarle, disculpen, que aquí misma haga la corrección. Ya está. ¿No? En vivo estamos haciendo aquí la corrección respectiva del par que estaba faltando. Entonces, claramente, para poder nosotros analizar los elementos que forman a la función compuesta f con g, lo hemos hecho analizando el rango de g, el dominio de f, y hemos realizado la intersección de ellos. Y como ustedes han visto, ahí hemos generado los pares ordenados. Ejemplo número 3. Dadas las funciones f y g con las reglas de correspondencia raíz de x menos 2 y g de x igual a 1 entre x, determine si existe la composición y hay el dominio de f compuesta con g. Una forma de poder calcular ese dominio sería hallar el dominio en forma independiente, tanto el dominio de f como también hallar el dominio de g. El dominio de f son todos los números mayores o iguales que 2, de tal manera que hace que este resultado dentro de la raíz sea positivo. A partir del 2 en adelante, dentro de la raíz será positivo. Entonces, el dominio de f será del 2 cerrado más infinito. En el caso de g, el dominio son todos los reales, excepción del número 0. Abajo no puede haber 0. Los reales menos el 0. Entonces, para poder calcular nosotros la intersección o el dominio de la función compuesta, lo hacemos de la siguiente forma. Hallamos todos los x que están en el dominio de g, que son todos los reales distintos del 0. Y todos los g de x que estén en el dominio de f. Esa parte sí hay que verlo con cuidado. Los x que están en el dominio de g son todos los números reales menos el número 0. O sea, todos los x distintos de 0. Aquí lo vas a ver. Y los g de x que estén en el dominio de f, g de x recuerda que vale 1 entre x. Y ese 1 entre x para que esté en el dominio de f tiene que ser del 2 a más. O sea, puede ser 2, 3, 4, 5, 6 a más infinito. Entonces, el g de x, que es 1 entre x, tiene que ser mayor o igual que 2. ¿No es cierto? Del 2 en adelante. Como 1 entre x tiene que ser mayor o igual que 2, tenemos que resolver esta inecuación. No es tan directo, hay que dar algunas cuentas. Por ejemplo, el 2 hay que pasarlo a restar. ¿No es cierto? Tener cuidado con que el x no puede pasar a multiplicar. Las reglas de las desigualdades no me lo permiten. Tendríamos que saber qué signo tiene x. Pero como no sabemos si x es positivo o negativo, el 2 se pasa a restar y se opera las fracciones, llegando a este resultado. Esto se resuelve usando la técnica de los puntos críticos, resolución que verán con más detalle en la clase de teoría del curso sincrónico. Entonces, si usted hace por puntos críticos, llegará a que x pertenece del cero abierto a un medio. Quedaría pendiente cómo de aquí llegar acá. Entonces, el x no tiene que ser 0 y el x tiene que estar en este intervalo. Evidentemente, en este intervalo el x no es 0.
Así que me quedo con esta expresión nada más. Por lo tanto, el dominio de la función compuesta viene dado por todos los números que están entre 0 y 1 medio. De este modo, la función compuesta sí existe. ¿Cómo hemos hallado este dominio? Recuerden, hemos puesto los x que están en el dominio de G y el g de x que está en el dominio de f. En el dominio de G, el x no puede ser 0, real es menos 0. Y el g de x, que vale 1 entre x, tiene que estar en el dominio de f, que son del 2 al más infinito, y ahí hemos deducido todo el resultado. Así que la compuesta sí existe sobre este dominio. Hallemos ahora el caso de la compuesta, ¿no? La función compuesta sería de la siguiente forma. F de g de x sería el g de x primero evalúo y luego el resultado en f. Pero el g de x por dato es 1 entre x. Y ese 1 entre x lo coloco dentro de la regla de correspondencia de f. O sea, el 1 entre x se reemplaza en el x. Sería 1 entre x menos 2. Para una fácil solución se podría hacer esto. Le colocas un x acá debajo y un x acá arribita. Como la fracción es homogénea, coloca solo un x y resta la parte superior. Restarías el 1 menos el 2x. ¿No es cierto? 1 menos 2x entre x en raíz cuadrada. Y ya tienes la regla de la función compuesta. También su dominio que hemos dado hace un momento. Propiedades de la composición. La función compuesta f con g no es lo mismo que g compuesta con f. O sea, la función compuesta no es conmutativa. Tenemos también que la función compuesta de f con g y luego compuesta con h es lo mismo que yo componga primero g con h y al final con f. O sea, la regla de la función compuesta es asociativa. Si tengo una suma y una composición, yo puedo distribuir f compuesta con h más g compuesta con h. Si tenemos un producto, también puedo descomponer f por h, f compuesta con h por g compuesta con h. Podríamos decir que se cumple la propiedad distributiva. Si tengo la función identidad, que es aquella función que al x lo deja igual, por ejemplo, y de 5 es 5, y de 7 es 7, o sea, no cambia el valor de la variable x, llamada función identidad, se cumple que f compuesta con la identidad es la misma función f. O viceversa, la identidad compuesta con f es la misma función f. Funciones inyectivas. Una función se llama inyectiva si no existe dos elementos en su dominio que tengan la misma imagen. Es decir, si dos números son distintos, al aplicar f en cada número real, las imágenes también serán diferentes. Por ejemplo, 1 y 2 son distintos. Aplico el f al 1, lo lleva al a, aplico el f al 2, lo lleva al b. 1 y 2 son diferentes y sus imágenes a y b también lo son. La función claramente es inyectiva. Eso no ocurre acá. Tengo dos números distintos, pero sus imágenes toman el mismo valor a. En este caso la función no será inyectiva. Dos valores distintos no pueden tomar la misma imagen. Una forma equivalente a decir que la función es inyectiva es la siguiente. Por ejemplo, si los dos valores de las imágenes son iguales, las preimágenes también deberían serlas. Es otra forma de enunciar la función inyectiva. Creo que esta es una manera bastante práctica. Dos valores distintos tendrán dos imágenes distintas. Funciones inyectivas. Criterio de la recta horizontal. Si trazamos rectas horizontales a la gráfica de una función y éstas cortan a lo mucho en un solo punto, entonces podemos afirmar que la función es inyectiva. Por ejemplo, tengo esta parábola, si yo trazo una recta horizontal, si tiene dos puntos de corte, la función ya no es inyectiva. A lo máximo tiene que haber solo uno para que sea inyectiva, como en este caso. Trazo una horizontal, la recta de verde, y corta la gráfica de la función en un solo punto. Cuando el punto de corte es único y no hay más, la función se llamará inyectiva. No pueden haber dos, ni mucho más de dos. Ejemplo. Determinante la función f con regla de correspondencia f de x igual x más 1 en valor absoluto menos 2, definido en este intervalo, es inyectivo. Para hacer la gráfica de esta función, se tiene lo siguiente. Acá tenemos x más 1 menos 2. Esta gráfica es una función en forma de v, ¿no es cierto? Donde claramente, como queremos del 0 al menos infinito, o sea, a partir del x igual a 0 hacia atrás quiero hacer la gráfica. No olvidar que la función tiene esta forma. Este 1 le cambia de signo, sería menos 1, justamente la altura del menos 1 se junta el vértice, y este menos 2 no se le cambia, se mantiene, sería menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2 sería el vértice de esta V. El valor de x se le cambia de signo, sería menos 1,
y el menos 2 se mantiene. Menos 1, menos 2, ahí está el vértice y ahí trazo la V. Pero esa V llega hasta el corte en el eje Y, que es a la altura del x igual a 0. ¿Por qué el x igual a 0? Porque dice del 0 al menos infinito. El trazo sería este pequeño segmento y esta recta infinita. Obviamente no puede ser inyectiva, porque si trazo acá una recta horizontal, corta en 2 puntos. Arriba quizá corta en un punto, pero la teoría dice que cualquier recta horizontal, en particular esta, falla la definición. Así que la función no es inyectiva. Función inversa. Para que una función tenga inversa es importante que dicha función sea inyectiva. Si la función es inyectiva, tiene inversa y se representa por f a la menos 1, la función inversa. En ese sentido, la función inversa, ¿no? Evaluada en un punto y, es igual a x. Si solo si la función directa f de x me da el y. En términos sencillos, podríamos decir así. El x se relaciona con y vía la función f. El proceso inverso es como que el y es transportado a x vía la función inversa. Para que yo pueda regresar de y hacia x, necesito la función inversa. El dominio y el rango de la función inversa se puede calcular a partir de la función directa. Por ejemplo, el dominio de la inversa coincide con el rango de la función directa, como que el rango de la inversa también coincide con el dominio de la función directa. Si tengo un par ordenado a, b que esté en f, al cambiar la posición b, a estará en la función inversa. Estrategias para calcular la función inversa. Si tengo una regla de correspondencia, primero hay que verificar que la función sea inyectiva. Luego, en lo posible, buscar que la regla de correspondencia tenga la forma y igual f de x. Es decir, que el y se encuentre solito y la función quede despejada. La regla queda despejada en términos de y, o en términos de x, perdón, dejando al y solito. Luego, hacer que el x me quede despejado y todo se escribe en función de y, o en términos de y. Si consigo despejar la x, que me quede solo la x, hago un intercambio de todas las x por las y. Y al hacer el intercambio encontré la regla de correspondencia de la función inversa. Y según eso podemos hallar también su dominio. Ejemplo. Tengo esta función lineal, 2x menos 6, calcule su regla de la función inversa. Como la función es lineal, es una línea recta. Como el coeficiente de x es positivo, la recta es creciente. Y corta el número menos 6 en el eje y. Por aquí más o menos. Este es el eje x y este es el eje y. Lo corta en el número menos 6. Esta función es inyectiva porque si yo trazo cualquier recta horizontal, lo corta solo en un punto. Podemos hallar su inversa entonces. Para eso, el f de x lo escribo como el y igual 2x menos 6 y voy a despejar la x. El 6 lo paso a sumar y el 2 lo paso a dividir. Sería y más 6 entre 2. Ahora intercambio. Donde ves x le pones y donde ves y le pones x. De esa forma, esta regla que vemos en la derecha representa a la regla de la función inversa. Claramente, el x puede ser cualquier número real. Así le ponga positivo, negativo o 0, esta fracción se puede calcular. Así que el dominio de esta función lineal, como que también el rango, son todos los reales. Por definición, toda función lineal, su dominio y rango son los reales. Aquí es colocar el rango de la función inversa. Entonces, dado esta función, que es la función directa, nosotros podemos hallar la función inversa. Gráfica de una función inversa. Si tengo la gráfica de la función directa, que es inyectiva, y usted desea graficar a la función inversa, una regla práctica sería trazar la recta identidad y igual a x. Por ejemplo, esta gráfica de azul es la función directa. Esta recta de amarillo es la función identidad. Entonces, la gráfica de la inversa es como un reflejo. Usted refleja esta recta de celeste usando a esta gráfica de celeste, lo refleja usando esta recta como un espejo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, usted va a tomar este punto y vía esta recta se va a reflejar en este punto de rojo, como un espejo. Coge este punto y la recta se convertirá en un espejo. Y así va a poder usted proyectar cualquier punto de la gráfica de color azul, usando la recta como un espejo, en un punto de la gráfica de la curva de rojo. La celeste es la función directa y la de rojo es la función inversa, usando a la recta como un espejo. Función exponencial. La función exponencial es aquella función donde la base es un número real positivo cualquiera, distinto de 1, y el x es un número real que va a ir variando. El x puede ser 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente.
Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos considerar a esta base como el número 2. El X puede variar, el X puede ser 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, menos 1, menos 2, menos 4, el número que usted desee, pero la base es fija, la base es 2. La base podría ser también ser 3, y ya tengo otra función exponencial. Y así la base puede ir variando, ¿no? Puede ser el 10, puede ser una fracción un medio, puede ser un número con raíz, pero eso sí, esa base siempre es un número positivo y distinto de 1. Para el caso de la gráfica de la función exponencial hay dos casos. Cuando la base está entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, o cuando la base es más grande que 1. Si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente, empieza a decaer. Pero fíjate que la curva con el eje X, que es la recta horizontal, no se van a intersectar, lo cual implica que el eje X es como una asíntota. Conforme la curva va creciendo indefinidamente, la curva y la recta se van aproximando. El corte de esta función exponencial con el eje Y siempre se dará en el número 1. Siempre. En el caso de que la base sea más grande que 1, la función ahora va a ser creciente. O sea, va a venir del menos infinito y crece positivamente. Igual lo corta en el número 1, pero ahora la función crece. El corte sigue siendo en el número 1. Bien, ahora tenemos que el dominio de cualquier función exponencial serán todos los reales. O sea, el x puede ser cualquier número, pero el rango sería desde el 0, pero abierto, porque recuerden que la gráfica no se intersecta con el eje x, del 0 abierto al más infinito, porque debajo del 0 no hay gráfica, arriba del 0 está la gráfica de la función, del 0 al más infinito. Igual en este caso, ¿no? El dominio podría ser cualquier número real, el x es cualquier número, pero el rango es del 0 al más infinito. Solo tomar en cuenta que si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Y si la gráfica o si la base es más grande que 1, la función es creciente. Se tienen las siguientes propiedades. El dominio de toda función exponencial son todos los reales. El rango de la función exponencial son los números positivos del 0 al más infinito. La intersección de la gráfica f con el eje y se da en el y igual a 1, que se ve como el par ordenado 0,1. De ahí la gráfica de la función no tiene intersección con el eje x. La función f es creciente cuando la base es mayor que 1 y decreciente si la base está entre 0 y 1. El eje x, es decir, la recta y igual a 0, es una asíntota horizontal. ¿No? Es una curva, una recta que limita a la curva, no permite que la curva pase debajo de esa recta. La función f es inyectiva y por lo tanto tiene inversa. Claro, si recordamos cómo era la gráfica de la función exponencial, podemos ver fácilmente su propiedad de inyectividad. Si yo trazo por acá, por ejemplo, el eje y acá trazo el eje x, ¿no? El eje x y el eje y, la función exponencial es de esta forma más o menos, ¿no? Se puede ver claramente que la función es inyectiva, porque si yo trazo cualquier recta horizontal, corta solamente en un punto. Como esta función es inyectiva, como dice acá, tiene que poseer una función inversa. Tenemos este ejemplo. Trace la gráfica de la función f cuya regla de correspondencia es 2 elevado a la x. Lo podemos hacer por tabulación. Si al x le pone 0, por ejemplo, sería 2 a la 0. La función me sale 1, ¿no? Su imagen. Si el x fuera 1, sería 2 a la 1, me sale 2. Si el x fuera menos 1, 2 a la menos 1 es un medio. Y así genero una tabulación y hago la gráfica. Al trazar la gráfica se tiene esta curva. Por ejemplo, 0, 1 está aquí. Cuando x es 0, y es 1. El 1, 2 está por acá. Cuando x es 1, y es 2. Y acá están los puntos que se van formando y este es el trazo de la función exponencial. Esta gráfica es una gráfica continua, o sea, no hay ningún corte. La curva es una curva que se puede hacer de un solo trazo. Es creciente, es cóncava hacia arriba y pasa por el punto 0, 1. Esto de cóncava hacia arriba lo veremos en un siguiente curso, cuando se pueda trabajar lo que es el criterio de la derivada, ¿no? Como para poder demostrar en qué sentido esta gráfica es cóncava. La curva se acerca cada vez más al eje X, pero no la toca ni la corta, por eso que el eje X es una asíntota. Siguiente ejemplo. Graficar la función un medio de x, que es otra función exponencial. Si el x fuera 0, sería un medio a la 0, sale 1. Si el x fuera 1, un medio a la 1, sale un medio y así sucesivamente, va reemplazando. Al hacer la gráfica se toman estos puntos como referencia. Por ejemplo, 0, 1, aquí está, 0, 1. 1, un medio, aquí está, el 1 con un medio, que está a la altura de la mitad entre 0 y 1. Por ejemplo, menos 2, 4, acá está el menos 2 con el 4. Juntas todos los puntos de azul y se genera esta curva, que la gráfica es continua, es decreciente, es cóncava hacia arriba
y pasa por el punto 0,1 del eje Y. El eje X se sigue comportando como una asíntota horizontal. Función exponencial natural. Cuando la base es el número e en una función exponencial, ¿no?, se genera la función llamada exponencial natural. El e es un número real que vale 2,7182 y muchos decimales más. Acá continúa la secuencia, esto va apareciendo más decimales en forma ilimitada. A este tipo de función se le llama función exponencial natural y la gráfica es una función creciente porque la base e es más grande que 1. Corta al eje y en el punto 0. ¿Ok? Una función que tiene aplicaciones como modelos matemáticos para situaciones como de repente que verán más adelante en ecuaciones diferenciales, donde son ecuaciones donde las funciones vienen a ser incógnitas allá. Y esas funciones se modelan justamente en base a esa función exponencial natural. Función logarítmica. La función logarítmica es aquella función donde la base es un número real positivo, la variable x está atrapada o está siendo de alguna manera relacionada con un logaritmo. Se demuestra que la función logarítmica y la función exponencial son funciones inversas. La función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. ¿En qué sentido se dice que es la función inversa? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la función exponencial, digamos, a a la x igual a y, se tiene que, con la función exponencial, yo me doy un valor para x, inmediatamente obtengo una potencia. Eso sería la función exponencial. En cambio, en la función logaritmo vamos a tener como dato el resultado de la potencia y nosotros tenemos que hallar el exponente hacia atrás. Eso sería la función logaritmo. El proceso inverso viene a ser la función logaritmo. ¿De acuerdo? Uno es inverso de otro. En un caso te van a dar el exponente y tú hallas la potencia, función exponencial. En el otro caso te van a dar la potencia y tú tienes que hallar el exponente. Eso sería el logaritmo. Uno es proceso inverso del otro. En el caso de la función logarítmica también se tienen dos situaciones. Si la base del logaritmo está entre 0 y 1, la función va a ser decreciente. Pero si la base del logaritmo es más grande que 1, la función va a ser creciente. En este caso, el eje y se comporta como una asíntota, tanto para la función decreciente como para la creciente. La gráfica solo acorta al eje x en el número 1,0, en los dos casos. No intersecta al eje y, así que el eje y viene a ser la asíntota. Solo por situaciones técnicas, no olvidar un cálculo de logaritmo. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de 25 en base 5, solo para recordar cómo se hacía eso vendría a ser 2. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado te da 25. Los logaritmos calculan exponentes. 5 elevado al cuadrado es 25. Como te dije hace un momento, los logaritmos hallan exponentes. Bien, continuando, en el análisis de la función logarítmica se tiene que el dominio de la función logarítmica siempre será todos los números reales positivos. O sea, el x tiene que ser cualquier número positivo. Pero el rango de la función logaritmo sí es cualquier número real. Y eso se ve en el dibujo. Miren. Si tú proyectas la gráfica en el eje x sería del 0 al más infinito. Porque del 0 al menos infinito no hay ningún gráfico que analizar. Pero del 0 en adelante sí hay gráfico. En cambio, el rango, si tú proyectas la gráfica al eje y, la gráfica llena todo el eje vertical. Por eso que el rango es todos los reales. Igual aquí, el dominio, la variable x es del 0 al más infinito, pero el rango es todos los reales. Eso ocurre en la función logaritmo. Propiedades. El dominio de f es el conjunto de todos los números positivos. El rango de la función es el conjunto de los números reales. La intersección de la gráfica de f con el eje x es en el 1, 0 y la gráfica no tiene intersección con el eje y. Aquí es con el eje y. La función logaritmo intersecta con el eje x en este punto, pero no tiene intersección con el eje y. Ahí sí no hay intersección. Cuando la base del logaritmo es un número mayor que 1, la función es creciente. Cuando la base del logaritmo está entre 0 y 1, la función es decreciente. El eje x es la recta x igual a 0. ¿No? Perdón, este sería el eje y. Por acá, vamos a corregir también. Y el eje y, ¿no?, es decir, la recta x igual a 0, es una asíntota vertical para la gráfica de la función, que fue lo que vimos hace un rato, ¿no? El eje y se comportaba como una asíntota. La función f es inyectiva, la logaritmo, por lo tanto tiene inversa, y como hemos comentado, la inversa de la función logaritmo es la exponencial, y viceversa. Un ejemplo, vamos a graficar logaritmo de x en base 2,
Por ejemplo, si yo le pongo al x el número 1, como te dije hace un momento, ¿qué exponente de 2 me sale 1? Obviamente el 0, ¿no? O de repente si al x le ponemos el número 2, si acá fuese 2, 2 elevado a qué exponente me sale 2. O sea, sería el 1, obviamente, ¿no? Por último tenemos por acá el 4. Si el x fuese 4, ¿qué exponente de 2 me da como potencia 4? El número 2. ¿No? Y así podemos encontrar muchos valores. El 8 como último. Si x fuera 8, ¿qué exponente de 2 me da 8? El logaritmo calcula exponentes. Obviamente el exponente sería 3. Y si el x fuese un medio, ¿qué exponente de un medio me sale? O ¿qué exponente de 2 me sale un medio? Menos 1. Estas coordenadas lo pones en el plano. Mira que tienes 1, 0, es este punto. 2, 1, aquí está el 2 con el 1. El 4 con el 2, por aquí está el 4 con el 2. Y si juntas todos los puntitos, se genera esta curva, que es la función logaritmo. Como la base es más grande que 1, el 2 es la base, y el 2 es más grande que 1, la función es creciente. Algunas aplicaciones de la función exponencial. Tenemos el caso del crecimiento de población. Con esta regla de correspondencia que vemos acá, podemos nosotros proyectar la cantidad de población existente, ¿no? Conociendo como dato una población inicial. El P sub 0 es la población inicial, la K es la tasa o constante de crecimiento de población, y el E es la base del logaritmo natural. ¿De acuerdo? Si esta constante es un número mayor que 0, la población está creciendo, pero si la constante es menor que 0, la población decrece. El P de t es la población que tú quieres hallar en un tiempo determinado. Interesante, mira cómo hallar el crecimiento de población en términos de una función exponencial de base E. Ejercicio. Al inicio del año 2000, la población del pueblo de San Luis fue de 7.000 habitantes, o sea, la población inicial P sub 0 es 7.000. Si la población crece exponencialmente con una constante de crecimiento de 0,05, el valor de la constante de crecimiento, determina en qué año aproximadamente la población fue de 12.000 habitantes. Me piden el tiempo que debe transcurrir para eso. Esta es la regla que debemos conocer para el crecimiento de población. Esto lo va a usar para cualquier problema que hable de crecimiento de población, solo tiene que conectar los datos. La población final es 12.000, la población inicial es 7.000. La constante de crecimiento es 0,05 y tenemos que hallar el tiempo. Para buscar el tiempo se hace lo siguiente. Acá vamos a hacer unas pequeñas cuentas para fijar las ideas. Por ejemplo, este 7.000 lo pasas a dividir. Sería, aquí voy a ponerlo, 12.000 entre 7.000, ¿no es cierto? Y lo vamos a igualar a e elevado a la 0,05t. Pero aquí se eliminan los tres ceros y me queda 12 entre 7 es igual a e a la 0,05t. ¿De acuerdo? Para poder calcular este valor de t, se hace lo siguiente. Observa. Vamos a aplicar logaritmo a ambos lados. Voy a aplicar logaritmo a la izquierda y voy a aplicar logaritmo a la derecha. Así. Pero para facilitar los cálculos se sugiere que la base del logaritmo sea la misma base que aparece aquí con la variable t. La variable t tiene base e. Aplica logaritmo en base e. Pero por definición de logaritmo, el logaritmo en base e se escribe como el logaritmo natural. ¿De acuerdo? Esto se escribe como el logaritmo natural de 12 en base 7. Vamos a ponerlo por este lado. ¿Bien? Esto se escribe como logaritmo natural de 12. Esa es definición de logaritmo. Cuando estos dos son iguales, la base y el argumento vale 1 y te queda solo 0,05t. Este de aquí baja a multiplicar y esto se convierte en 1 por propiedad del logaritmo. Entonces, el 0,05t igual al logaritmo natural de 12 sobre 7 lo tenemos acá. Aquí está. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Entonces, lo que corresponde ahora sería calcular este logaritmo, que sale 0,54, y luego el 0,05 lo pasas a dividir. Y este es el tiempo que debe transcurrir para que la población de 7.000 suba a 12.000. 10,8 años. ¿Ok? Acá hay que hacer algunas ecuaciones que me permitan calcular el tiempo. Y estos logaritmos se calculan con una calculadora científica. Respuesta. Aproximadamente de 10,8 años la población será de 12.000 habitantes. Esto sucedió. Bueno, como esto ocurrió que en el año 2000 había 7.000 habitantes, ¿no? Dice aquí, para que pueda ocurrir entonces el hecho de que llegue a 12.000 habitantes, tiene que pasar 10,8 años. Del 2000, si le agrego 10,8 años, debe ser entonces entre el 2010 y 2011, ¿no? Para que la población crezca de 7.000 a 12.000. Al 2000 le agrega 10,8 y sale entre el 2010 y el 2011 el tiempo que debe transcurrir.
Interés compuesto. Tenemos la siguiente fórmula de interés. Si yo quiero calcular el monto final o el monto futuro, con un capital que yo coloque en cierto banco a una tasa de interés, aplico la siguiente regla de interés compuesto. El C representa el capital inicial o el valor presente. El R es la tasa de interés anual, expresado en, bueno, te lo van a dar en porcentaje, pero en la fórmula lo colocas en decimales. El N es el número de periodos de capitalización, o sea, cuántas veces el interés se va acumulando al capital en el año. Y T es el tiempo en años. Veamos un ejemplo para fijar ideas. Se deposita 15.000 soles en un banco que ofrece el pago de una tasa de interés compuesto anual al 10% capitalizable trimestralmente. Te están diciendo que el capital inicial es 15.000. La tasa de interés es 10%, que lo conviertes en decimal, que sería 0,10. Capitalizable trimestralmente significa que cada 3 meses el capital y el interés se van sumando, generando nuevos capitales. Entonces, en un año, ¿cuántas veces se capitaliza el interés? Pues, obviamente, un año tiene en total 12 meses. ¿No es cierto? Entonces, si cada 3 meses se capitaliza el interés con el capital, eso implica que tiene que haber ¿cuántos trimestres? ¿No? Acá tengo un trimestre que vale 3 meses. Acá tengo otro trimestre que vale 3 meses. Y así yo no voy a necesitar, ¿cuántos trimestres serían? 4 trimestres, ¿no es cierto? En 1, 2, 3, 4 trimestres yo acumulo los 12 meses que tiene un año. Por eso que el valor de n va a ser igual a 4, que es lo que estamos viendo acá. Ese 4 también se puede calcular dividiendo los 12 meses del año entre el periodo que se va capitalizando, que es cada 3 meses. 12 entre 3 me daría 4 periodos de capitalización. ¿Cuál es el monto acumulado después de 5 años? T vale 5, el tiempo que va a transcurrir. Le aplico la fórmula. El capital inicial es 15.000 soles. La tasa de interés es 0,10 expresado en decimal. Los periodos de capitalización serían 4, que es el número de periodos para completar un año, 4 periodos, y el tiempo que transcurre es 5 años. Reemplazo, ¿no? El N es 4, T es 5. Calculamos todo eso y tengo el monto o capital futuro después de 5 años. Vamos al ejemplo o el caso del interés continuo. El interés continuo es cuando el capital se va acumulando con el interés de manera continua. Para eso me van a dar como dato un capital inicial, te va a dar una tasa de interés, el tiempo en años y el E, que es la base del logaritmo natural, ¿no? Por ejemplo, un banco capitaliza continuamente, ¿no? ¿Y qué tasa de interés ofrece el banco si depositamos 25.000 soles y dentro de 6 años se convierte en 32.000 soles? Te piden hallar la tasa de interés, o sea, me piden hallar R. Me dan como dato el capital inicial, me dan como dato el tiempo, 6, y me dan el monto final. Como el banco capitaliza continuamente, aplico esta fórmula, que es cuando la capitalización es continua. El monto sería 32.000, el capital inicial 25.000, el E es el número neperiano, el número E, el R no lo conocemos, pero el tiempo vale 6. El 25.000 lo paso a dividir, tengo esta expresión, quizá aquí voy a hacer algunas cuentas para fijar ideas. El 25.000 pasa a dividir al 32.000, ¿cierto? Y te queda E a la 6R. Elimino los ceros, te queda 32 entre 25, y acá te queda E a la 6R. Igual que hace un momento aplico logaritmo en base E a ambos lados, ¿no es cierto? Y te queda lo siguiente. Esto que está aquí se convierte en 1, te queda el 6R, que lo vamos a ver por acá. Esto se escribe como logaritmo natural, que lo vemos acá, de 32.000 entre 25.000. Luego, claramente, el número 6 divide el logaritmo y tengo esta expresión. Al resolver esto con la calculadora nos sale 0,04114. Esto en porcentaje, para poder hallarlo en porcentaje, tendrías que multiplicarlo por el 100%. Tú lo multiplicas por el 100%, o sea, todo esto por 100, y te sale 4,11% la tasa de interés continuo. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Aquí tenemos una aplicación entonces para el interés compuesto continuo, ¿no? Luego, tenemos por acá la desintegración radioactiva. Los elementos radioactivos tienden a disminuir su masa conforme transcurre el tiempo. C a T el tiempo medido en años, y C de T la cantidad medida en gramos del elemento radioactivo. Entonces, la cantidad de meses también está modelada por una función exponencial.
Si miras con paciencia, se parece mucho al crecimiento de población. ¿Ya? C sub 0 es la cantidad de masa radiactiva al inicio y esta es la cantidad de masa que tiene al momento que transcurre el tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Veamos algunos elementos de la metacognición. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Hemos visto la función exponencial, la función logaritmo, sus aplicaciones. Hemos visto también algunas situaciones de función inyectiva y la función inversa. ¿Qué dificultades se presentaron? Yo creo que por ahí puede ser en la función inversa que hay que tener cuidado para poder hallarla y en el caso de las aplicaciones del exponencial y logaritmo, que es muy importante. ¿Cómo se absorben las dificultades? Bueno, viendo los videos, apuntando tus dudas, consultando a nuestro docente en la clase sincrónica. ¿Y qué tipo de problemas se pueden resolver mediante la composición de funciones, la exponencial o la logarítmica? Bueno, tenemos muchos modelos como lo que hemos visto el día de hoy, ¿de acuerdo? Tenemos muchos modelos como lo que hemos visto el día de hoy. Por ejemplo, hemos visto el modelo de crecimiento de población, el movimiento de la cantidad de carbono que hay en un cuerpo, que hemos visto como un modelo, ¿cierto? Entre otras situaciones que hemos visto como el interés compuesto también. Es un tema bastante aplicado a muchos modelos en la vida cotidiana. Muchas gracias por su atención, les dejo las referencias, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchos éxitos y que tengan una excelente semana.